Se desempeña como titular de Filología Latina y adjunto a cargo de Historia de la Literatura Latina en la Universidad de Córdoba. Es investigador independiente del CONICET y editor de la revista Ordia Prima. Fue profesor visitante de la Università degli Studi de Perugia, en Italia, y becario de la Escuela Normale Superiore di Pisa, bajo la dirección de Conte. Es profesor de la Maestría de Estudios Clásicos de la UBA y del doctorado en Letras de la Universidad Nacional del Sur. Dirige proyectos de investigación sobre intertextualidad en la literatura latina. Sus áreas de investigación son la novela latina, los centones virgilianos, la teoría intertextual, la tradición literaria del cuento y la tradición clásica en la obra de Borges. Sus publicaciones pueden encontrarse en academia.edu. El trabajo de Marcos que nos va a presentar se llama Un mosaico africano, el centón de Europa entre Virgilio y Ovidio. Marcos. Bueno, muchas gracias, Belén. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a las autoridades de la ADEC y de la SAEMET, a Guillermo, Claudia, a Rodrigo, por esta tan amable invitación a participar de este primer workshop. Y simplemente agregar que, bueno, coincido plenamente con lo que han expresado nuestros colegas en la primera parte de esta sesión acerca de la necesidad, ¿no?, de un diálogo más intenso entre estas dos, un diálogo más interdisciplinario. Yo creo que en la presentación que voy a hacer ahora se va a notar eso, ¿no?, de la necesidad de un diálogo más intenso entre la literatura y la historia. Bueno, comparto pantalla. Bien, a ver si puedo. ¿Ahí se ve pantalla completa? No, ahí se ve toda tu computadora. Ahí sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, comienzo. El título de esta presentación incluye varios términos que implican conceptos y nombres diferentes, pero que sin embargo están relacionados entre sí. África, Centón, Mosaico, Virgilio y Ovidio, todos se encuentran vinculados a un texto tardo-antiguo, el Centón Virgiliano de Europa, breve poema de 34 versos, de autor anónimo, que cuenta la historia de la princesa fenicia Europa raptada por Júpiter. Para enmarcar el análisis propuesto, será necesario un breve repaso de esas implicancias. En primer lugar, paso la pantalla, ¿no? Porque para mí siempre me queda la duda. Sí, perfecto. Sí, En sí. primer lugar, el contexto geográfico y sociocultural es fundamental. El norte de África, más precisamente Cartago, es el lugar de composición de la Antología Latina, texto misceláneo que contiene, entre otros, los entones virgilianos de argumento mitológico, como el de Europa. Esta antología, compilada entre el fin del siglo V y comienzos del VI, es un testimonio fundamental del clima cultural del África vandálica. El destinatario no pudo haber sido otro que un sector culto que tenía una excelente preparación literaria y que ansiaba leer textos con contenido moral y científico, pero también composiciones lúdicas, aunque, como veremos, no del todo inocentes en su sentido último. La mayor parte de los textos de la Antología Latina, entre ellos los centones, llega hasta nosotros mediante un Codex Unicus, el llamado Codex Almacianus, copiado seguramente en ámbito romano entre los siglos 8 y 9. En cuanto al término centón, alude a un poema formado por la recombinación de versos y hemistiquios de un autor reconocido, en nuestro caso Virgilio, con el objetivo de componer una nueva unidad de sentido. El mundo latino nos ha legado 16 centones virgilianos. De ellos, 12 son de tipo mitológico o de argumento secular y 4 contienen material cristiano. Los centones están anclados en un sistema literario y educativo, en el sistema literario y educativo antiguos, debido a que su fundamento se encuentra en la imitatio, pero su particularidad radica en que pueden ser definidos como una tipología intertextual hiperbólica, una forma extrema de la práctica imitativa, con el texto virgiliano como lengua poética. Vinculado con esta praxis, aparece el término mosaico, a partir de la famosa definición de intertextualidad acuñada por Julia Kristeva. Dice Kristeva, todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto.
En el caso del centón, la frase de Cristeva se vuelve literal. Un centón es exactamente un mosaico de citas virgilianas y la definición hiperbólica de intertextualidad de la búlgara se vuelve, valga el juego de palabras, textual. Sin embargo, nos interesa remarcar la metáfora del mosaico aplicada a los centones. Como se sabe, los mosaicos tardoantiguos conforman con sus teselas de piedra natural, de vidrio y cerámica esmaltada una de las expresiones más ricas y distintivas de la cultura romana en las provincias africanas. La crítica literaria no dejó pasar la oportunidad de vincular la técnica de la unión de las teselas para formar un mosaico con el surcido de versos virgilianos para componer un centón. Esta comparación presupone necesariamente la idea de la fragmentación del texto poético. El texto virgiliano se estudiaba a partir de la divisio, es decir, el acto de memorizar el texto en partes, que era la técnica habitual de memorización. Esta fragmentación es una característica que buena parte de la crítica asigna a la poesía tardoantigua. Así, lo episódico se revela como central y las partes brillan más que el conjunto, dando la idea de un arte menor. En este trabajo intentaré demostrar que esta metáfora del mosaico no tiene un valor peyorativo si se la entiende de otra manera. Los mosaicos y algunos centones, como el de Europa, son formas de afirmación cultural local, incluso frente a dominaciones externas, como la vandálica, que revelan que la antigüedad tardía no involucra decadencia, sino una refinada cultura del reciclaje y la reinvención, donde la fragmentación puede leerse en un sentido positivo, como parte de una técnica literaria lejos del espíritu posmoderno que algunos críticos creen ver en la literatura tardoantigua. Pasemos al análisis del Centón de Europa. Como dijimos, es un poema de 34 versos de autor anónimo que cuenta la historia de esta princesa cuando es raptada por Júpiter, convertido en toro. El mito, con el espléndido antecedente de Mosco en el mundo griego, fue versionado por Ovidio en el mundo latino en sus Metamorfosis. Precisamente, junto al corpus virgiliano, es este texto ovidiano una de las fuentes intertextuales que el centenario tuvo como modelo a la hora de surcir su composición. El autor del centón reinterpreta la versión ovidiana del mito de Europa a través de los versos de Virgilio, con la intención, a mi juicio, de dar una versión diferente de la princesa fenicia. En esta exposición solo se analizarán la primera sección, los 5 primeros versos, que se focalizan sobre la pasión amorosa de Júpiter, y el último verso del poema. Ahí en pantalla tienen esos 5 primeros versos, según han sido transmitidos por el Salmasiano. Bueno, en la primera sección encontramos un refinado trabajo alusivo que revela la intención del autor de evocar el arquetipo literario ovidiano. Aquí lo tienen en pantalla. Fíjense que acá en el medio hay como una especie de aparato crítico que generalmente en los centones se refiere al origen de los versos centonarios. Por ejemplo, Vulneris Impatiens corresponde a Eneida 11.639 y Hominum Rerumque Repertor a Eneida 12.829, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, les leo la traducción de estos primeros 5 versos. Incapaz de tolerar la herida de amor, el creador de los hombres y de las cosas, y parecido a un toro en el aspecto, bajó a las aguas. A Europa la consuela con el amor de un novillo blanco como la nieve. Ella, hermosa por su rostro, de un blanco puro como la nieve, por sus dulces encantos, había jugado en la costa seca. Si bien el primer verso ya muestra influencia ovidiana, es en el segundo verso donde la alusión es evidente. Ovidio, con ese indubitur faciem tauri, indica la metamorfosis de Júpiter, mientras que el centón presenta et faciem tauro propior, tomado de las Geórgicas, donde Virgilio describe algunas categorías de novillos. El segmento le ofrece al poeta centonario numerosos motivos de unión. Además de la mención del término toro, faciem, en su acepción de apariencia, es decir, de oposición a la realidad, es una forma de aludir al travestimiento engañoso de Júpiter, mientras que los versos virgilianos anteriores contribuyen a dar una imagen bastante impresionante del toro que rapta Europa.
Estos dos primeros versos del centón marcan, entonces, un aspecto claro de Júpiter. Su animalización y su irracionalidad enfatizan una degradación del dios hacia lo animal, un descenso literal y simbólico desde el Olimpo a la materialidad del agua, tal como se lee en Descendit ad Undas, y de su instinto incontrolable. El tercer verso del centón presenta un elemento más que interesante. En la égloga sexta, cuando Sileno recuerda el amor infeliz e innatural entre Pasífae y el toro, se dice, les leo la traducción del pasaje virgiliano, y a Pasífae afortunada, si nunca hubiera existido el ganado, la consuela en su amor con el novillo níveo. Ay, muchacha infeliz, ¿qué locura te atrapó? Como se ve, este sustantivo, ¿no? Europam del centón, es una variación creada a partir de Pasífae de las églogas, una cita deliberadamente inserta para aludir a la contaminación de dos historias mitológicas que presentan semejanzas en sus rasgos, dos historias de mujeres relacionadas con toros. Pero un poeta centenario no puede inventar una palabra. ¿De dónde surge Europam entonces? La respuesta está aquí. Surge del verso 91 del libro 10 de la Eneida. Les leo la traducción. ¿Cuál fue la causa por la que se alzaron en armas Europa y Asia y se disolvieron los pactos furtivamente? Ese pasaje de la Eneida refiere las palabras de Juno en el Concilio de los Dioses del libro décimo, cuando la diosa responde a Venus y se excusa diciendo que ella no tiene nada que ver con la guerra de Troya, sino que fue Paris quien, al violar los deberes de la hospitalidad en Esparta, originó todo. Acá lo que importa es la relación entre Europa y Asia, mencionada por Juno, y el mito de Europa. Como se sabe, este mito establece una suerte de prólogo de las relaciones históricas entre Oriente y Occidente, que anticipa mitos como la fuga de Medea o el rapto de Helena, y guerras históricas, como las médicas. El centenario alude a esta problemática al tener en cuenta este verso virgiliano y así se distancia de la versión ligera de Ovidio, que la utiliza como introducción a sus historias tebanas. A propósito de Nivei, también el toro ovidiano es blanco como la nieve, pero sobre eso volveremos en un ratito. En el verso 4 del Centón, el segundo mistiquio, In litore sico, presenta una clara alusión a Ovidio. Leo la traducción del pasaje ovidiano. En ese momento, el dios, poco a poco desde la tierra y desde la costa seca, pone en primer lugar las falsas huellas de sus patas en las aguas. El centenario alude a Ovidio para que el lector, desde el inicio, ya tenga en mente la idea de que Europa será raptada con una sutileza ovidiana. La economía de la alusión se manifiesta de manera notable. Aún sin saber que el toro se llevará a Europa por el mar, In litore sico lucerat nos anuncia intertextualmente que Júpiter alejará a Europa de la seguridad de la tierra seca con un engaño, ya que el toro delicadamente deja falsas huellas en el mar. Es decir, el rapto, al no dejar rastros, no se puede perseguir, no quedan marcas del crimen. Ese límite entre lo erótico y lo siniestro, que además se produce, como dice el texto latino, sensim, es decir, gradualmente, es una marca ovidiana que el poeta centenario quiere recuperar con la alusión. Alusivo también es el verso 5, cuyo primer hemistiquio nace del libro 9 de la Eneida, cuando se narra cómo Niso mata a Serrano, un joven rútulo de una extraña belleza que durante la noche había jugado a los dados con sus compañeros. Entre el centón y el violento episodio virgiliano existe una semejanza de contenidos más que significativa. Si bien los dos personajes, Serrano y Europa, son muy diferentes, comparten algunos rasgos fundamentales. El primero, la belleza física. El segundo, la acción de divertirse con amigos. Esto último también aparece en el centón en los versos 8 y 9. Leo la traducción. El toro, como un desconocido novillo de frente dorada, se había presentado por propia iniciativa a las doncellas tirias que venían a su encuentro. Y eso también aparece en Ovidio.
leo la traducción, donde la hija del poderoso rey solía jugar acompañada por las doncellas tirias. Es decir, Ovidio utiliza el mismo verbo ludere adoptando la expresión virgiliana virginibus tiris, retomada también en el centón. La mención al juego entre doncellas refuerza el locus idílico, inocente y despreocupado en donde irrumpe Júpiter. Esas doncellas son vírgenes tirias, fenicias, una explicitación del carácter oriental de Europa que subraya simbólicamente el devenir político del mito. Así, Serrano y Europa son asimilados por el poeta centenario en una suerte de pureza que tendrá un elevado precio. Una mors inmatura, en el caso del joven Virgiliano, el rapto y violación en el de Europa. En ambos casos sucumben ante un enemigo invasor, el rútulo serrano ante el troyano Niso y Europa ante Júpiter. Ese rasgo está remarcado por el final del verso centenario, Candore Nibali, que corresponde al momento en que Eneas y sus compañeros en el libro tercero de la Eneida observan en las costas de Italia unos caballos blancos, identificados como los primeros homina, augurios, que Anquises, el padre de Eneas, interpreta como de guerra, finalmente portadora de paz. Nuevamente, el poeta centenario alude a un sujeto animal, unos caballos, aplicado en este caso a Europa, amplificando el tema de la transformación de lo humano o divino a lo animal, central para la composición. Sin embargo, lo notable de este caso es que se produce un diálogo intertextual e intratextual con consecuencias más que interesantes. En el verso 3 vimos cómo Júpiter, lo tienen acá en medio, ¿no? Como Júpiter era Nibios Juvencus, igual al toro del que se enamoró Pasífae, un toro hermoso e inmaculado en Virgilio, pero que también remite al toro Júpiter de Metamorfosis de Ovidio. ¿Sí? En Ovidio encontramos los términos color nibis, cándida hora o latus nibium, que no son términos decorativos, sino más bien la máscara del engaño. Se percibe el peligro tras esa blancura engañosa. Sin embargo, en el verso 5 del centón, ese color blanco refulgente, ese candore nivalis, asociado al omen que Anquises interpreta ambiguamente como de guerra futura en el Lacio, pero que traerá paz, ahora está asociado no con Júpiter Toro, sino con la propia Europa. Ella es una princesa de blanco virginal, pero que intertextualmente con Virgilio e intratextualmente con el propio toro Júpiter puede ser leída de manera ambigua. Esa ambigüedad, creemos, está asociada con su propia identidad, una princesa tiria, fenicia, asiática, que luego dará su nombre a un espacio geográfico y cultural conquistador. La posible confirmación de esta idea, creemos, ocurre en el verso final del centón, que retoma el verso 362 del libro 7 de la Eneida, ¿no? El verso centonario dice: Perfidus alta petens abducta virgine praido. Traducción: este pérfido ladrón buscando alta mar con la muchacha raptada. Con este verso, el poeta centenario logra sostener la circularidad de su texto. Es decir, Júpiter al inicio aparecía debilitado por la herida de amor, ahora es un Júpiter que finalmente consigue poseer a Europa, Marco, recuperando la autoridad. permiso. Faltan 5 minutos. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Les decía entonces, Júpiter al inicio aparece debilitado en el centón por la herida de amor, ahora en el final aparece recuperando la autoridad propia del padre de los dioses, aunque recurriendo al engaño y la deslealtad que lo hacen parecerse a un praido, a un ladrón. Sin embargo, esta recomposition no es lo más importante. El contexto virgiliano del último verso centenario es clave. Es el contexto de este verso, les decía, está ubicado en el canto 7 de la Eneida. Les leo la traducción. ¿Das la mano de Lavinia a unos teucros exiliados, oh padre, y no te da lástima de tu hija ni de ti? ¿Y no te da lástima su madre, a la que abandonará con el primer Aquilón,
este pérfido ladrón buscando alta mar con la muchacha raptada? Pero ¿no fue así como el pastor frigio entró en la ceremonia y se llevó a Helena, la de Leda, hasta las ciudades troyanas? Este discurso es el discurso de Amata, que se opone a que Latino case a Lavinia con Eneas. Amata no acepta que un extranjero, Eneas, venga a llevarse a su hija. Así, Júpiter queda asociado directamente con Eneas, transformado en un nuevo Paris, y Europa queda equiparada con Lavinia y con Helena, anticipando así las guerras entre Oriente y Occidente. Troyanos versus aqueos, persas versus griegos, en la época del propio Virgilio, Cleopatra y Marco Antonio versus Augusto, y finalmente, ¿por qué no pensar que este autor anónimo cartaginés veía cómo la invasión de los vándalos intentaba minar una cultura de origen semita, donde lo púnico y lo romano se habían fusionado y eran la base de la cultura letrada? A modo de conclusión, esta breve tesela de análisis intentó mostrar cómo el poeta centenario recrea con verso virgiliano una trama de modelo ovidiano en una lectura crítica del mito que puede ser interpretada como un ataque velado al invasor, primero romano y luego vándalo, en la figura de Júpiter. El hecho de que el poeta utilice a Virgilio y Ovidio como modelos deja en claro que el peso cultural de Roma se impuso, pero que incluso así, con un centón virgiliano que imita a Ovidio, se puede ofrecer una mirada nueva del mito de Europa desde el norte de África. Si esta interpretación es plausible, esa estética de la fragmentación que parte de la crítica ve como un rasgo posmoderno y decadente de la literatura tardoantigua es, en realidad, una muestra de un sincretismo cultural tan rico y productivo semánticamente como el mejor de los mosaicos norafricanos. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marcos. Vamos a continuar entonces con Julieta Cardini, que está... Ahí está. Bien, la voy a presentar primero. Julieta Cardini es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Lenguas y Literaturas Clásicas. Se desempeña como docente de grado y posgrado en dicha institución, así como en la Universidad Pedagógica Nacional y en el doctorado de la Universidad del Sur. Es investigadora independiente de CONICET en el Instituto de Filología Clásica, donde también coordina el área de estudios tardoantiguos. Ha dirigido y dirige diversos proyectos acreditados UASIC, PIC, y ha publicado numerosos artículos tanto en Argentina como en el exterior sobre la literatura tardoantigua, su tema de especialidad. Además, es autora de 2 libros, El comentario como género tardoantiguo de 2013 y de Nuptis Philologiae e Mercuri o La farsa del discurso, una lectura literaria de Marciano Capella de 2019. El trabajo de Julieta que nos va a presentar es Cautius Legere, Estrategias y Límites de una relectura cristiana de Neida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Belén, por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias también a ADEC y a SAEMED por la convocatoria y la organización de este workshop. Yo, como buena tardoantiquista, pertenezco a ambas sociedades, así que me siento doblemente eh, convocada. Voy a compartir pantalla. Bueno, pero no. Ahí se ve, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Sí, sí, pero Se ve estaba perfecto, más sí. adelante. Perfecto, bueno. Entonces, Cautius Leger, Estrategias y Límites de una relectura cristiana de Neida. Es un artículo sobre Fulgencio Ermitógrafo, que es el autor que estoy trabajando, un artículo no, una charla, una exposición, que es un autor que estoy trabajando hace unos años. Es un poco general para presentar cuestiones relacionadas con aspectos del tardo antiguo que me parece que son interesantes en este espacio que estamos compartiendo de encuentro. Bueno, muy bien. Entonces, em, la antigüedad tardía, sabemos, ha sido caracterizada como una época esencialmente exegética. Esta denominación supone la idea de que las grandes revelaciones ya han tenido lugar en una instancia previa que sería profética, ¿no?
ya sea en los textos filosóficos, en las escrituras o en los grandes poemas épicos incluso. Y entonces la tarea del presente, de este presente tardoantiguo, consiste en interpretarlas. Los autores tardoantiguos son así lectores, se conciben o se creen lectores privilegiados y obsesivos de los clásicos, a quienes reconocen como parte de otro tiempo, pero cuyo legado consideran necesario recuperar y resignificar. En este marco, la literatura del período ha sido a menudo desvalorizada por su carácter derivado y su supuesta falta de originalidad, con todos los problemas que tiene estas afirmaciones, en los que no voy a entrar en detalle, pero sí me interesa señalar que este juicio pierde fuerza si se comprende que la exégesis tardoantigua no se limita a reproducir, sino que implica una apropiación activa, creativa y en muchos casos profundamente transformadora. Bueno, la exposición de Marcos acaba de dar una muestra muy clara, ¿no? En particular, la literatura enciclopédica, categoría en la que puede inscribirse la obra de Fulgencio, que es con la que voy a trabajar, ha sido vista como secundaria por estar compuesta justamente sobre otros textos, ¿no? Pero esta condición derivada, insisto, no debe entenderse como una limitación, sino como parte de una poética que encuentra en la lectura su principal forma de inspiración y actividad. Este protagonismo de la noción de lectura se articula además con una concepción del texto como estructura estratificada. Aunque no es exclusiva de este período, recordemos que la idea de que todo texto posee al menos dos dimensiones, una literal y otra profunda, cobra en la antigüedad tardía un peso particular. No olvidemos que el término textus, recién en el latín tardío, afianza el sentido sistemático de discurso, conservando, por supuesto, la carga semántica concreta que tenía de tejido o entramado, aludiendo a una composición de múltiples capas. De allí se deriva una exigencia hermenéutica, que es que el sentido profundo no se presenta de forma evidente, ¿no? Está oculto, es otra dimensión, y debe ser develado. Esta operación ya no es opcional y se vuelve constitutiva del vínculo entre lector y tradición. Es por ello que en este periodo proliferan los comentarios y manuales que desde perspectivas diversas buscan ofrecer métodos para acceder a este significado oculto. La lectura abarca tanto textos llamados paganos como textos de carácter o de contenido cristiano. Recordemos que tras un primer momento de rechazo hacia los textos clásicos, puntualmente desde Lactancio, tenemos un cambio de actitud y el reconocimiento de la necesidad de incorporar la herencia clásica para construir el propio discurso. Una de las consecuencias de este permiso que da Lactancio es que a partir del siglo IV, después de Cristo, resulta difícil encontrar un texto en el que Virgilio no esté presente de algún modo o como figura venerable, como va a aparecer en Saturnalia de Macrobio, como personaje en el Expositio de Fulgencio que vamos a ver, como objeto de análisis en los comentarios servianos, como ejemplo en las Vitae de Virgilio, como fuente de versos recontextualizados en los entones, de los que yo hablo a Marcos, o como influencia, en distintos grados, visible en las composiciones poéticas. Esta omnipresencia tampoco es casual, porque la escuela seguía siendo una institución viva y Virgilio constituía la lectura formativa por excelencia. Bueno, ¿qué pasa con nuestro amigo Fulgencio, el mitógrafo y la Expositio Virgiliana de Continentia? Bueno, no es entonces extraño que a partir de todas estas cuestiones muy someramente relatadas, la aparición a principios del siglo VI después de Cristo de este texto, el Expositio, o sea, la explicación del contenido de la Eneida de Virgilio, suele traducirse, es bastante esperable y bastante apropiada, ¿no? Virgilio ya era, en el tardo antiguo, cifrado en Saturnalia de Macrobio, una figura venerable y respetada. Más que un poeta, era ya un sabio. Servio dice que es totus scientia plenus. Era la prefiguración ya del guía omnisciente que será para Dante. En este caso, Fulgencio busca desde un espacio exterior a la escuela cristianizar la Eneida y demostrar que de alguna manera Virgilio es un cristiano antes de Cristo. Con el antecedente de los entones virgilianos, me ahorró mucho trabajo Marcos con su exposición previa, en que, por ejemplo, Proba le hace contar la historia del cristianismo a Virgilio con versos de todas sus obras. Fulgencio emprende esta tarea de cristianizar a Virgilio con bastante entusiasmo y un verificable éxito para la posteridad. Por otro lado, el tono paródico en que está escrita la obra nos lleva a pensar, si bien esta no es la opinión más habitual entre los críticos, que Fulgencio no está convencido de que la forma en que se ha leído a Virgilio sea adecuada y eficiente para develar el sentido cristiano que sin duda está presente en lo profundo de su obra.
Bueno, para ponernos brevemente en tema respecto a este texto, recordemos que Fulgencio invoca al propio Virgilio para que le explique la Eneida, convirtiéndolo en Grammaticus, ¿no? Que era el maestro de escuela, y asimismo en Discipulus. Virgilio, que está un poco confundido al principio, no entiende muy bien para qué lo han llamado, procede a la Enarratio y opera un primer desplazamiento etimológico. Él toma los nombres de Eneida, hace un desplazamiento etimológico sobre los nombres, que ancla las posibilidades de sentido, y luego, a partir de esto, hace una proyección alegórica de estos nombres, de estos significados, que explica el contenido oculto de esta formulación etimológica. Con el ejemplo se va a ver más claramente. Así Virgilio va explicando el contenido de la Eneida como si fuera un relato de las etapas de la vida del hombre. Por ejemplo, en el primer libro, todo el naufragio y la tempestad, es entre el parto y el nacimiento. El libro cuarto, los amores escondidos, son esos desvíos de la adolescencia de los cuales después el héroe tiene que volver. El objetivo es una suerte de viaje hacia la madurez de Eneas, que consiste en el control total de las pasiones y en la constitución de un héroe que va a ser cristiano, ¿no? Esa es la búsqueda. Esto se verá a cada paso reforzado por la sanción final de Fulgencio, que sobre la interpretación alegórica de Virgilio propone la conciliación con las escrituras, mostrando que finalmente no son tan distintos, ¿no? Más o menos dicen lo mismo, ¿no? Él va a decir siempre, sí, sí, claro, esto es lo mismo que dicen las escrituras. Hay entonces en la obra, en una suerte de juego ficcional de espejos, varios lectores y varias lecturas. Fulgencio es lector de la Eneida, en principio, pero en el escenario ficcional es lector de la interpretación alegórica que Virgilio Grammaticus hace de su propia obra, ¿no? Él, a su vez, es poeta y lector, Virgilio. Están sus lectores contemporáneos, cifrados en su destinatario, que es un cristiano de la época al cual le dedica la obra, y estamos nosotros también, ¿no? Sus lectores desconocidos y eventuales, pero que también recibimos este texto. Bueno, entonces lo que me propongo brevemente es rastrear nociones y prácticas de lectura en la expositio para tratar de ver este tema de si Fulgencio nos está proponiendo una legítima lectura de Eneida o si por medio de la parodia lo que está haciendo es criticar estas formas de exégesis que el cristianismo aplicó para recuperar la herencia clásica y cristianizarla. Entonces me voy a centrar en estas cuatro posiciones que no las inventé yo, sino que las propone el propio Fulgencio a lo largo del expositio. Bueno, yo las fui rastreando, pero él las escribió. Bueno, en primer lugar, entonces, vemos qué pasa con el nivel del texto. Hay un sentido literal y un sentido figurado. Una vez que Virgilio ya está presente, entonces Virgilio le pide, dice, bueno, está bien, te voy a explicar la obra, pero primero le pide una especie de comprobación de lectura, ¿no? Antes de pasar a la narratio. Entonces acá en esta cita, que ahora les voy a leer la traducción porque no vamos a perder tanto tiempo, se manifiesta una conciencia clara de que hay dos tipos de sentidos. El literal, que discurre sobre los hechos narrativos. ¿Qué pasa en el primer libro?, le pregunta. Y Fulgencio le cuenta. Y el oculto o profundo, que necesita ser revelado. Es decir, que hay un punto de partida, una asunción de que el texto tiene más de un nivel, claramente, ¿no? Entonces leo la traducción. Bueno, Virgilio estuvo haciendo un prólogo muy largo y bastante denso sobre sus primeras líneas y le dice, bueno, dejando aparte todo tortuoso preámbulo, quiero ahora dar inicio al asunto que afrontamos. Pero para estar seguro de que no cuento un relato para oídos ignorantes, cuéntame, le dice a Fulgencio, contame el contenido de mi primer libro. Solo después, si me pareciera oportuno, te abriré la puerta a su sentido, te haré la exposición, bueno, haré el sentido accesible. Y yo le dije, dice Fulgencio, si no me falla la memoria de aquello que aprendí en la escuela, primero Juno rogó a Eolo que condujera al naufragio a los troyanos, después Eneas consiguió salvarse con 7 naves, las atracó en el litoral de Libia, allí vio a su madre pero no la reconoció, se ocultó junto a Cates dentro de una espesa nube, consoló entonces su alma admirando unas pinturas, así no se acuerda también Fulgencio, ¿no? Es un poco impreciso, y después, invitado a cenar, fue confortado por el sonido de la cítara. He aquí brevemente narrado el contenido del libro primero, le dice. Deseo ahora escuchar lo que piensas de esto, ¿no? Entonces le hizo como esta comprobación de lectura de los hechos. Por otro lado, tenemos contenidos y niveles de lectura, superficie y profundidad, o sentido superficial y sentido profundo. Hay aún más precisiones, ¿no? Porque Fulgencio le pide a Virgilio, una vez que Virgilio dice, bueno, está bien, ahora te voy a contar, le dice que en su explicación no se adentre de manera muy profunda, porque no le interesan los secretos de la naturaleza, ni de la filosofía, ni de la religión. Esto parece un poco raro porque parece que hay una segunda distinción de niveles de lectura y uno dice, bueno, pero ya hablo del literal, pero en realidad esto se entiende si pensamos en que hay una especie de guiño a la crítica
de la educación, de la escuela del gramático en el tardo antiguo, que está anclada en una tradición de crítica al gramático muy antigua, pero en la que, por ejemplo, Macrobio es protagonista en esta época, ¿no? Que le critican a los gramáticos, a los maestros de escuela, que explican los textos y se quedan en su sentido superficial. Y esta es una de las claves de la parodia. El escenario y los personajes de la expositio hacen como si fuera la escuela del gramático, ¿no? Retomando de manera explícita incluso las limitaciones que se le atribuyen a la escuela del gramático, ¿no? Así como el gramático, vos explícame nada más lo que está en la superficie, le dice Fulgencio. No, eso es lo que le dice ahí en esa cita, le dice, no busco en tus obras aquello que preocupa a Pitágoras respecto de los módulos, a Heráclito del fuego, o a Platón de las ideas, o a Hermes de los astros, o a Crisipio de los números, o Aristóteles de las entelequias. Tampoco la verdad que cantaron Dárdano en los Dinamera, Batiades en los Paredros o el Campestre en su libro sobre los catabólicos y los espíritus infernales. No hay como una lista de filósofos, una lista de autores religiosos o de los que no sabemos mucho más, ¿no? De los filósofos, por supuesto que sí, pero no de esta segunda lista. Solo busco aquellos argumentos ligeros, levia, dice el latín, que despiezan, distraunt, los maestros de escuela, grammatici, a cambio de un estipendio mensual y que escuchan los alumnos. Y como refuerzo de esta oposición superficial profundo, Fulgencio cierra esta sección con una advertencia más a Virgilio, porque Virgilio dice, bueno, pero ¿cómo? ¿No querés que te explique esto, lo otro? Y él le dice, es la segunda cita que tienen ahí, guarda por favor estas cosas para tus romanos, para los cuales este género de conocimiento, la filosofía, podemos pensar la religión, no sé, es título de alabanza y su obtención los mantiene impunes. Yo habré llegado a lo máximo si alcanzo apenas a rozar el borde de tu vestido, ¿no? Siempre quedarnos en los márgenes, en la superficie. No quiero más complicación ni cosas más profundas. Por otro lado, tenemos modos de lectura. ¿Cómo se lleva a cabo esta lectura, ¿no? De Virgilio. Por medio de esta receta que mencionábamos al principio, ¿no? El anclaje etimológico y la proyección alegórica, todo a cargo de Virgilio. Y luego la sanción cristiana de Fulgencio, esta especie de cristianización express de Virgilio, ¿no? Este ejemplo tiene todo esto, es un poco largo, pero lo voy a leer porque tiene todos estos elementos bastante claros. Entonces está hablando Virgilio, ¿no? Y dice, bueno, pero primero, esto es antes de descender a los inferi, estamos en ese momento del texto, es necesario que Eneas entierre a Miceno. Misio en griego significa odiar y enos alabanza. Vemos que acá no tenemos la etimología acompañada de su correspondiente traducción porque son nombres griegos, ¿no? Sigue Virgilio. Por lo tanto, a menos que se entierre la pompa de la falsa alabanza, nunca será posible penetrar en los secretos de la sabiduría, porque el apetito de la vanagloria no está interesado en la verdad, sino que considera verdaderas las falsas alabanzas inculcadas en el espíritu a través de la adulación. Acá tenemos la proyección alegórica. ¿Qué significa que hay que entrar a mi seno? Significa que hay que enterrar la falsa vanagloria, ¿no? La vanagloria. Sigue. Finalmente, Miceno desafía a Tritón con el estruendo de la trompeta y el cuerno. Mira lo apropiado que es esto, dice Virgilio, ¿no? Incluso alabándose a sí mismo, ¿no? Qué bien que hice esto. El orgullo de la vanagloria se hincha con palabras jactanciosas, o entosa voce, y es destruido por Tritón, que es equivalente a tetrimenon, es decir, en latín, contrito. De nuevo tenemos la etimología y la traducción. Toda forma de contrición extingue todas las formas de vanagloria. Por lo tanto, la diosa de la sabiduría se llama Tritona porque cada acto de contrición hace al hombre sabio. Acá está la proyección alegórica de por qué es Tritón, ¿no? Y entonces Fulgencio Discípulus le responde, estoy de acuerdo, maestro, con tu opinión, porque nuestra doctrina predica que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Está citando acá el Salmo 51, mostrando, ¿no? De manera muy, muy apacible que dicen lo mismo prácticamente Virgilio y las Escrituras. Esta es una sabiduría verdadera y manifiesta, termina, ¿no? Bueno, este pasaje tiene muchísimas cosas para comentar, como por ejemplo la carga cristiana teológica, que presenta muchos términos, el más evidente es gratia, pero hay otros, y lo más curioso es que estén en boca de Virgilio, ¿no? Ya con su sentido cristiano. Para poder entender el pasaje lo tenemos que interpretar así. Pero bueno, son muchas cosas para comentar, pero parecería estar contaminándose un poco Virgilio del cristianismo de Fulgencio. Pero bueno, por supuesto también hay problemas, como siempre, y el mayor problema es que traer a Virgilio a develar su propia obra y pretender que no se salga del libreto que le pauta a Fulgencio, le resulta bastante difícil, ¿no? A Fulgencio, porque Virgilio, como maestro, es bastante desobediente y se pelean en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, este es un momento muy claro, cuando Virgilio indica que Eneas, al encontrarse con su padre,
Anquises, este le enseña los misterios de la naturaleza y le revela el futuro mostrándole las almas que retornan al cielo y de nuevo son llamadas a la vida. Acá Fulgencio no puede, ¿no?, conciliar con esta noción de la reencarnación, no, no puede. Entonces se enoja y le dice eso que tiene en la primera cita: ¿era necesario que entre tantas cosas dulces pusieras también frutos agrestes, empañando la luminaria de tu magnífica sabiduría? Y Virgilio, que a esta altura está un poco cansado de hacer de marioneta de su alumno, le dice, sonriendo así con cierta sorna, dice, bueno, no sería pagano si entre tanta verdad estoica no hubieses polvoreado algo epicúreo. A ninguno es dado conocer toda la verdad, sino a ustedes. Podríamos pensar que se refiere a los cristianos, para los que brilla el sol de la verdad. Pero yo no he acordado acceder a tus libros como un intérprete cualquiera para discutir contigo aquello que habría debido pensar, sino más bien para elucidar cuál era mi pensamiento, ¿no? O sea, yo no voy a decir lo que vos querés que yo haya dicho, te voy a explicar lo que dije. Es decir, que la interpretación tiene un límite y Virgilio esgrime este límite en este y otros momentos del texto, articulando una resistencia que Fulgencio no sabe muy bien cómo desarmar. Bueno, y para concluir, Ju- sí, No, 5 perdón, minutos. te iba a avisar de los minutos, sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí, ya estamos. El Cautius Legere y la clave de la parodia, ¿no? Todo parece más o menos claro, ¿no? Y si bien hay algunos elementos de parodia y de cuestionamiento, para mí son bastantes y bastante fuertes, pero bueno, no para toda la crítica, que son estas discusiones entre Virgilio y Fulgencio, la resistencia de Virgilio, la ficción paródica de la escuela del gramático, aún podríamos pensar que la forma de lectura que propone Fulgencio es respetable y legítima. Y a esto apuesta gran parte de la crítica, que no quieren aceptar otra postura sobre este texto, ¿no? Para ellos la obra de Fulgencio es seria, propone una amalgama entre los mundos cristiano y pagano, y en todo caso, si se reconocen elementos paródicos o disonantes, se atribuyen un propósito didáctico, no están ahí para entretener al lector. Pero es la frase que cierra la exposición la que a mí me resulta muy significativa y me lleva a cuestionar estas certezas y quizá a repensar estas lecturas. ¿No? Ahí tienen el final, le dice Fulgencio a su destinatario, al que le habló en el principio, no tiene nombre, es un hombre cristiano. Adiós, mi señor, lee con mucho cuidado las tribulaciones de mi corazón, o recoge con cuidado los espinos, las espinas de mi corazón, ¿no? Este Cautius Leger, este Cautius, ¿no?, disiente un poco de la lectura superficial que Fulgencio anunció al comienzo y que vino pidiendo durante toda la exposición, ¿no? Esta lectura Lewis, ¿no? Estas cosas Lewia. Como nota Whitbread, que es una de las traductoras al inglés del texto de Fulgencio, esta frase final, Metribulus pectoris cautius lege, explota el doble sentido de legere como recolectar y leer, y así ella señala una intertextualidad, una reminiscencia de la égloga tercera de Virgilio, los versos 92 y 93, que también los tienen ahí, que leo la traducción: jóvenes que recogen flores y frutillas que crecen en la fría tierra, huyan, pues una serpiente se esconde en la hierba, ¿no? El famoso Latet anguis in herba. En este caso, por oposición a los pueri, lo que Fulgencio tiene para ofrecer es un arbusto espinoso, difícil de manejar, de dudosa estética. Podemos decir que hay una especie de toma de posición de humildad, ¿no? Pero además, Fulgencio parece darnos aquí una clave de lectura de su obra. Como la serpiente, también el significado se esconde y debemos sospechar de toda literalidad, incluso de la suya, ¿no? Como de la hierba. Como los pueri debemos estar atentos, pero a diferencia de ellos no debemos huir, sino quedarnos a interpretar cautius, caute. De ahí el legue, ¿no? Como un pedido. Y también acá Fulgencio se nos revela como un narrador doble, porque el Fulgentius Discipulus, que nos acompañó a lo largo de todo el diálogo con Virgilio y la lectura de Eneida, prefiere la levedad. En cambio, el Fulgencio narrador, que es más elusivo y está ubicado por encima de la narración, exhibe escrupulosidad, atención y cuidado. Este gesto final, ya termino, constituye para mí la señal más clara del registro paródico. Si otros elementos podían relativizarse como meros recursos ornamentales, esto resulta más difícil de ignorar, ¿no? Una lectura más cauta, para retomar la palabra, revela que Fulgencio desconfía de la eficacia de esa exégesis superficial que aplica para cristianizar a Virgilio. Pero en este movimiento hay también una crítica más amplia a la operación hermenéutica misma a la que los hombres tardoantiguos dedicaron tanta energía, si no es solamente a la lectura de Virgilio. A través del filtro de la parodia, Fulgencio deja entrever una crítica que nos obliga a preguntarnos si esa armonía entre tradición pagana y doctrina cristiana,
que en esta época ya está bastante aceitada, no se sostiene en el fondo sobre una confianza excesiva en el poder de la interpretación, una confianza que él presenta como cuestionable. Entonces, en este contexto del que hablábamos de la antigüedad tardía, donde la exégesis constituye no solo una práctica intelectual, sino un principio organizador del saber, la expositio se inserta de forma más bien ambivalente. Lejos de limitarse a replicar mansamente los métodos interpretativos de su tiempo, Fulgencio los reproduce para exponer sus tensiones internas. El texto no es solo una lectura cristiana de Virgilio, sino una reflexión crítica sobre los procedimientos mismos de lectura y su legitimidad. La parodia no anula este gesto hermenéutico, pero sí lo somete a una revisión y señala sus límites y condicionamientos. En este desplazamiento, la expositio tampoco nos ofrece respuestas, ¿no?, cerradas, sino que instala más bien una pregunta que también nos puede interpelar a nosotros como lectores que somos todos, desde la historia, desde las letras, desde donde sea, que es bajo qué supuestos leemos y qué implica sostener estos supuestos como necesarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Vamos a continuar ahora entonces con Gabriela Marrón, que es nuestra última expositora. Primero la voy a presentar. Gabriela Marrón es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional del Sur, donde actualmente dicta los módulos de literatura latina en las materias cultura clásica y literatura medieval, además de integrar el comité académico del doctorado en letras como responsable de la orientación en estudios clásicos. Es también investigadora del CONICET, organismo en el que se ha dedicado particularmente al estudio de las obras de Claudiano y de Blosio Emilio de Draconcio. Sus áreas de interés son el género épico, la literatura latina de la antigüedad tardía, las teorías sobre la intertextualidad y los estudios sobre la traducción. Acerca de estos temas, además de publicar varios libros, capítulos y artículos de investigación, ha dirigido y codirigido tanto proyectos como becarios y tesistas de grado y posgrado. Y su trabajo que nos va a presentar ahora se llama Invitación medieval, María Elena Walsh, Baudelaire y los Carmina Cantabrigiensia. Bueno, muchas gracias, Belén. ¿Está bien? Y espero que se vea ya la pantalla compartida. Se ve muy bien, se ve muy bien, Gabriela. Gracias, Guillermo. Bueno, reitero, como el resto de las personas que han ido exponiendo previamente, el agradecimiento a la Asociación de Estudios Clásicos y a la Sociedad de Estudios Medievales, sobre todo a la Asociación de Estudios Clásicos por no haber retirado la invitación después de recibir la propuesta de título. Y para respetar la extensión de los 20 minutos voy a leer, ¿sí? Según su biógrafo, Sergio Pujol, en el cuarto propio que María Elena Walsh ocupó durante su adolescencia, había un cartel con una frase de Charles Baudelaire: de las academias, líbranos, Señor. Dicho esto, me pregunto qué opinión le hubiera merecido a Walsh encontrarse de repente entreverada en este primer workshop de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos y de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales. Elijo pensar que tal vez nos hubiera disculpado la transgresión, porque siempre consideró estrechamente ligada su labor artística con el medieval oficio de los juglares. Comencemos académicamente por encauzar un error. Las palabras del cartel que Walsh tenía en su habitación no son de Baudelaire, sino de Rubén Darío. Pertenecen a la hermosa letanía de nuestro señor Don Quijote, aquella que dice: Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, de tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor. Pero intuyo que la falsa atribución a Baudelaire fue una zancadilla de Walsh y no un error del biógrafo, que allá por 1992 se habrá limitado a confiar en la entrevistada sin verificar la referencia. Intuyo que fue una zancadilla porque en Las Flores del Mal hay un poema titulado Las Letanías de Satán, con cuya vencida figura, que siempre se levanta más fuerte, dialoga el texto de Rubén Darío al que pertenecen los versos del supuesto cartelito.
Dos aristas de este enredo resultan particularmente funcionales para la propuesta de lectura que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, la articulación creativa del discurso poético con expresiones y formas propias del ámbito religioso. En este caso, tanto Baudelaire como Rubén Darío apelan a la letanía para invocar la intervención secular de mediadores inesperados, Satán, Don Quijote. En segundo lugar, la agudeza de María Elena Walsh para detectar tanto los ecos de las estrategias formales que enlazan las obras de un autor con otro, como sus proyecciones. No sabemos si la historia del cartelito que dejó al cuidado de Pujol es real o no, pero hace algunos años, mientras Gabriela Mazú preparaba la edición de un libro sobre la autora, encontró en la biblioteca de Walsh un ejemplar del Cancionero de Miguel de Unamuno, con estos versos muchas veces marcados. Sálvanos tú, retórica, libra a la poesía de la poética, líbranos de la estética y de la algarabía hipócrita y de la crítica, líbranos de los píos y de los hipíos, danos goce impuro de afán inseguro, sálvanos, retórica. Walsh sostenía que Lewis Carroll y Edward Lear habían sido sabios ladrones de la tradición, que es la máxima fuente de inspiración de todo el que escribe para niños. Ilse Luraschi y Kai Siebald señalan que, emulándolos, ella fue construyendo una estética diferente a partir de ciertos conceptos aplicados a la literatura infantil, como la recreación y la intertextualidad, que paradójicamente se transformaron en una poética de toda su obra. Sus primeros 3 libros de poesía para niños, afirman, Tutú Marambá, El reino del revés y Zoo Loco, componen un verdadero tesoro intertextual en el que, como diría Julia Kristeva, se conjugan textos que reenvían a la tradición folclórica hispánica, la tradición oral y literaria del nonsense y hasta algunos ejemplos de la literatura francesa. Invitación al Vals, el poema del que hablaremos hoy, se publicó precisamente un año después que Zoo Loco, en la sección Correspondencia del libro titulado Hecho a mano, en 1965. El prólogo de ese poemario, también escrito en verso, tiene un epígrafe de Campo Amor. ¿Quién supiera escribir? La apertura conlleva un guiño doble, porque evoca, además, a los personajes del poema de Campo Amor, en el que una mujer analfabeta conversa con un cura y le pide que le escriba una carta para su amado. Al principio el cura parece anticiparse a todo lo que la joven desea expresar, hasta que ella dice morirse de amor y él se niega a escribirlo. Morir. ¿Sabéis qué es ofender al cielo? Pues sí, señor, morir. Yo no pongo morir. ¡Qué hombre de hielo! ¿Quién supiera escribir? A continuación, la muchacha se explaya acerca de sus apasionados sentimientos y el poema concluye con la siguiente reflexión del cura. Pues, señor, bravo amor. Copio y concluyo. A don Ramón, en fin, que es inútil saber para esto argullo ni el griego ni el latín. Si sumamos la advertencia al cartelito del cuarto propio, la expulsión de este nuevo umbral vale doble. Calímaco y Horacio parecen haber hallado la horma de su zapato, pero la pregunta es si será cierto esto de que no hacemos falta. El prólogo de Walsh comienza con una estrofa que evoca su deuda con el diálogo del poema de Campo Amor y la sitúa ella misma como escriba por encargo. Un libro es libre, dicen, sin embargo este diálogo es deuda. De repente lo he cometido todo por encargo y recomendación de alguna gente. Y un poco más adelante agrega, si supiera escribir, si me atreviese, decidiría sin socorro alguno, pero vacilo porque me parece que es la poesía quien lo escribe a uno. Basta la cita de estos fragmentos para pensar en la estrecha relación que une la voz poética construida por Walsh con las diversas tradiciones literarias que atraviesan su escritura. Pero para observar mejor cómo funciona esa dinámica en la invitación al vals, vamos a tener que pasar primero, brevemente, por la Edad Media. La antología conocida como Carmina Cantabriensia es la colección medieval de textos líricos latinos más importante que conservamos para acceder a la producción literaria posterior al período carolingio
y anterior a fines del siglo XI. Sus textos, compilados por escribas ingleses en Canterbury, junto con fragmentos de obras latinas, clásicas y tardoantiguas, y otras composiciones escritas en Alemania, Francia e Italia, constituyen un recurso único para el estudio de la lírica europea. Por otra parte, la diversidad métrica de los textos, sumada a las distintas indicaciones del manuscrito, permiten inferir que estaban destinados al canto con acompañamiento musical. Quiero detenerme en la composición número 27 de la colección, conocida como Invitatio Amicae, que consiste en la invitación de un amante a su amada para compartir una suerte de lujoso banquete festivo. La muchacha rechaza el ofrecimiento y dice que prefiere estar lejos de las multitudes, pero expresa interés por seguir conversando en la intimidad. Finalmente, el joven insiste y la invita a consumar el amor. Según distintos críticos, no solo se trata del más famoso de todos los Carmina Cantabrigensia, sino también de la más antigua canción medieval de amor conservada. En realidad, la versión del manuscrito de Cambridge resulta bastante ilegible. Como explica Peter Dronke, sus notas, predominantemente eróticas, deben haber resultado demasiado evidentes para el censor medieval que decidió borrarla. De hecho, la canción parece haber sobrevivido en dos versiones deliberadamente diferentes. En la primera, escrita en la última página de un códice vienés de tratados retóricos procedente de Salzburgo, se profundiza la exploración de la dimensión secular del intercambio amoroso. En la segunda, conservada en un manuscrito parisino de textos litúrgicos procedente de San Marcial de Limoges, prima el potencial sagrado del diálogo y por mundano que sea el lenguaje de los amantes, nada impide concebirla integralmente como una variación del Cantar de los Cantares. Pese a que la otra versión comparte 6 estrofas con esta, también incluye al final 2 estrofas extra, donde las asociaciones eróticas prevalecen sobre el tono espiritual, y la versión borroneada de los Carmina Cantabrigensia contiene precisamente la más atrevida de esas 2 estrofas, presentes en el Códice de Viena, situación que explicaría la reacción del censor y el casi ilegible estado del texto. Según Dronke, es probable que la canción de tono más secular y sensual haya sido posteriormente adaptada, de manera tal que la ambigüedad no se resolviera y se la pudiera insertar en un repertorio litúrgico. Yo no soy especialista en literatura medieval, me dedico al estudio de la literatura latina clásica y tardoantigua. No obstante, por afinidad temática y extensiones de funciones docentes, dicto el módulo de literatura latina en un seminario curricular de literatura medieval. Mientras revisaba bibliografía para preparar la primera clase de este año, observé que en el siguiente texto Tsiolkovsky relacionaba el poema que nos ocupa con otro de Baudelaire. Dice: la incidencia del cristianismo trascendió las formas artísticas abiertamente cristianas. Sería una tontería estudiar la lírica amorosa medieval latina sin tener en cuenta el lenguaje, la atmósfera y la situación dramática del Cantar de los Cantares. La maravillosa colección de poemas religiosos y seculares del siglo XI, conocida como Canciones de Cambridge, se anticipa a colecciones posteriores, como los Carmina Burana, presentando el amor a partir de una combinación de rasgos ovidianos con el Cantar de los Cantares. Esa mezcla se destaca sobre todo en la llamada Invitación a la Amiga, que 8 siglos después resuena bellamente en la Invitación al Viaje de Baudelaire. Se me ocurrió entonces que sería una buena idea ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de observar la triangulación del texto bíblico con la anónima composición latina medieval y el célebre poema de las Flores del Mal. Siempre insisto en que el universo de la literatura clásica, o medieval para el caso, se proyecta en muchos aspectos inesperados de la literatura moderna y contemporánea, fenómeno que hace de su conocimiento una herramienta que trasciende los límites propios del periodo histórico de esas literaturas concretas. Por otra parte, como tenía presente la existencia del poema de María Elena Walsh, titulado Invitación al Vals, que también recupera el lenguaje amoroso del Cantar de los Cantares, me pareció interesante mostrarles que la búsqueda de un lenguaje poético, secular y erótico, a través de la ambigüedad de los recursos expresivos del discurso religioso,
se observa también en el poema de la autora argentina. Comenzamos por leer el siguiente pasaje del Cantar de los Cantares, en la traducción de Víctor Morla Asensio para la Biblia de Jerusalén, donde la amada repite las palabras con que el amado la invita a salir y gozar de la naturaleza. Levántate, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía escondida en las grietas de la roca, en los huecos escarpados, déjame ver tu figura, deja que escuche tu voz, porque es muy dulce tu voz y atractiva tu figura. Y también este otro pasaje, donde el joven se dirige a la amada llamándola hermana. Luego leímos la anónima Invitación a la amiga de los Carmina Cantabrigensia, siguiendo la traducción de Miguel Requena, y deteniéndonos en el léxico latino de las estrofas que comienzan con las frases ven ya, dulce amiga, ven, y ven ya, elegida hermana. Reparamos, a su vez, en que a diferencia de lo que ocurre en el Cantar de los Cantares, aquí el amante no invita a la joven a dejar el interior de su casa y salir a gozar de la naturaleza en primavera, sino a unirse a él en un espacio interior, lleno de finos muebles, perfumes, música, vinos y manjares. Como señala Peter Dronke, el lujoso ambiente recreado resulta más próximo, incluso en términos léxicos, a la presentación de la casa de Paulo Máximo en la Oda a Venus de Horacio, que al escenario en que tiene lugar el diálogo del Cantar de los Cantares. No obstante, como se observa incluso en la traducción de Enrique López Castellón, aunque la invitación al viaje de Baudelaire tenga como destino un país de ensueños, recupera precisamente los fastuosos componentes interiores descritos en la canción medieval. Resplandecientes muebles pulidos por los años adornarían la casa, la más rara flor uniría su aroma al perfume del ámbar. Finalmente, reparamos también en la reformulación del adjetivo dulcis, ahora sustantivado, y en la recuperación del apelativo hermana para dirigirse a la amada, que Baudelaire también utiliza, ya como cita directa del soror electa medieval, en uno de sus poemas en prosa, titulado también Invitación al viaje. Dice Baudelaire en este texto: hay un país soberbio, un país de jaujas, según dicen, que ansío visitar con una vieja amiga. Allí hay que ir a vivir, allí hay que morir. Un músico ha compuesto la invitación al vals. ¿Cuál será el que componga la invitación al viaje que podamos ofrecer a la mujer amada, a la hermana de elección? Baudelaire se refiere aquí a una composición musical de Carl Maria von Weber, que en alemán se titula Invitación a la danza y que, según María Elena Walsh, era una de las piezas que ella frecuentemente había escuchado tocar a dúo en el piano a su hermana y a su padre en la infancia. Como explica Jean-Yves Tillet, es probable que Baudelaire haya leído la Invitación a la amiga en una antología compilada y publicada en 1847 por Dumeril. Nada indica, en cambio, que María Elena Walsh haya conocido esa canción medieval. Y sin embargo, al elegir retornar al Cantar de los Cantares a través de Baudelaire, donde, como ya hemos señalado, la impronta del texto bíblico se borra y solo perdura a través de sus huellas en la invitación a la amiga, Walsh escribe un poema que reconstruye el sintagma dulcis amica venito. Dulzura, ven. Leámoslo completo y observemos cómo se entretejen otros elementos del Cantar de los Cantares ausentes en Baudelaire, como el encuentro al mediodía, el agua, la paloma, que ahora es múltiple, la definición del amor y la alusión a las manos, que es uno de los componentes más claramente eróticos del texto bíblico. Dulzura a mediodía, algas, enredaderas, palomas te diría, si quieres, si quisieras, regresa todavía, dispongo de las manos y maneras. Agua lisa divierte, hay alas en verano, mirá qué bien, qué suerte ser dócilmente humano. ¿Qué pasa con la muerte? No sé. Dame el amor, dame la mano. Solamente me cuento cómo eres, cómo eras, tu mitigado aliento conmigo, si supieras, como un velamen lento. Empecemos, si quieres, cuando quieras. Te reúno y espero de siempre, de repente. Qué delicado esmero, ven, vamos suavemente. En fin, yo te sugiero que la piel es lo único
inocente. Gabriela, te quedan 5 minutos. Y terminó antes. Intuyo que este poema tampoco hubiera podido sortear la severa mano del censor de los Carmina Cantabriensia. Pero en la mucho más secular Argentina de mediados de los 60, el homoerotismo subyacente parece haber resultado lo suficientemente ambiguo. Walsh se cuida aquí de no insertar un epígrafe del Cantar de los Cantares que permita rastrear las referencias, como sí había hecho, en cambio, en la Balada del Tiempo Perdido, del poemario Baladas con Ángel, que publicara en un único volumen conjunto con su novio de 1952, el escritor Ángel Bonomini. No podemos demorarnos en eso ahora, pero ese título remite al poema homónimo del poeta colombiano León de Greiff y a través de él a Proust. Además, Walsh ya había incluido en Baladas con Ángel un poema titulado Viaje, en el que la repetición del verso porque el único viaje es el amor se anticipaba a la posterior profundización del diálogo con Baudelaire. En un reportaje que realizaron Diana Velesi y Martín Prieto para Diario de Poesía en 1987, la autora sostiene que escribir hecho a mano, es decir, volver a escribir para ser leída, le permitió recuperar la libertad de ser hermética o no tan entendible como en las canciones. A continuación explica que el poema puede permitirse ser, como se dice en la jerga de la televisión, para la parrilla. Se hacen chistes para que se rían los tipos que están arriba, en la parrilla del estudio, poniendo focos o martillando practicables, y los cómicos suelen improvisar chistes que solo ellos entienden y festejan. Y eso pasa con la poesía. Se escribe para los mandarines que están arriba, en la parrilla, manipulando citas, sobreentendidos y sobre todo la sutileza del oxímoron. Finalmente, ante la pregunta de Velesi y Prieto respecto a si el hecho de que la poesía sea para la parrilla es algo de facto o modificable, Walsh explica mucho mejor que yo la recuperación de la invitación a la amiga a través de la invitación al viaje y del Cantar de los Cantares en su invitación al vals. Dice: creo que en todas las épocas esa prestidigitación de códigos archicultos la cambian los grandes poetas que reinventan el lenguaje e interpretan los mitos y las realidades de un público más vasto, del común quizás. Es posible que un solo poeta no dé abasto con semejante tarea y quizás estemos tratando de acometerla entre muchos. O mejor, muchos pocos hacen un mucho, dijo Sancho Panza. Quizás juntando centenares de poetas, escribas, cantautores y verseadores, consigamos hacer medio Homero. ¿Por qué no? Hasta ahí la presentación. Después, si quieren, conversamos. Muchas gracias, Gabriela. Em, bueno, comenzamos con el diálogo, con los comentarios, preguntas. Bueno, para romper el hielo, yo tengo una pregunta para Marcos, pero quizás también puede ser extensiva para Gabriela, que también trabaja centones, y quizás también para Julieta. Marcos, por supuesto, vos explicaste muy bien la técnica centonaria, marcando, ¿no es cierto?, los textos virgilianos y los pasajes ovidianos y virgilianos con los cuales se teje el nuevo poema, se surce el nuevo poema, pero hablaste mucho de los personajes. Entonces yo te quería preguntar si es común que los centones tengan personajes virgilianos como modelos para compararlos con los nuevos, ¿no?, en el poema. Bien, sí, la verdad que, digamos, la pregunta es muy interesante porque apunta a uno de los dispositivos centrales, digamos, que tienen los centones, o más bien, algo que en los últimos 50 años se viene trabajando, 40, 50 años, como un dispositivo central de interpretación centonaria, que es justamente la relación que hay entre el personaje nuevo, el personaje que el poeta centonario
digamos, crea o toma de la tradición, pero que Virgilio no había trabajado, que esa es la condición principal, ¿no? No hay ningún centón sobre Eneas, supongamos, ¿no? Sobre Dido, porque digamos, eso es como que estaba prohibido por estas leyes no escritas centonarias, eh, que en realidad algunas leyes han sido escritas como leemos, digamos, en la carta Accio Paulo que escribe Ausonio, que es una especie de ars poética centonaria, pero evidentemente lo que estaba prohibido, digamos, dentro de los centones era tomar un personaje virgiliano y volverlo a escribir con verso de Virgilio, lo cual no tendría sentido. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Europa, en el caso de, hay una Alcesta centonaria, hay una Hipodamia centonaria, supongamos, el vínculo de personaje femenino, en el caso de Europa, justamente me llama la atención eso, ¿no? Que no esté muy vinculado en los 32 versos, no haya mucha alusión a Dido, ¿no? Se ve que es un mito que efectivamente para el poeta centonario no tenía mucho sentido de aplicar. Pero, por ejemplo, en el centón de Hipodamia, efectivamente hay un vínculo central entre la figura de Dido y este personaje, el mito que es Hipodamia, y justamente es como un punto de partida también para la exposición de hoy, porque en un trabajo anterior, justamente lo que había estudiado yo era cómo Hipodamia, que es digamos una princesa que aparece en un mito bastante cruel, ¿no? Ella en el mito, bueno, en el Centón está expuesta de una manera aún más cruel y se la compara permanentemente, su personaje está hecho con versos de Dido, ¿no? Y Dido es un personaje obviamente cartaginés. Y de nuevo hay como una visión nacionalista, digamos así, en ese Centón, como que esta hipodamia es una suerte de anti-Dido, ¿no? Entonces, efectivamente hay una idea de tomar lo que una crítica que se llama Paola Paolucci, una crítica italiana, habla de personaje guía, ¿no? O sea, un personaje que, sobre todo un personaje de la Eneida, te sirve de guía al nuevo personaje virgiliano, al nuevo personaje centenario, perdón. El caso de este de Hipodamia es bastante evidente y uno aún más evidente es el centón de Medea, ¿no? Donde el personaje de Medea está hecho prácticamente con verso virgiliano referido a Dido. Así que sí, es un dispositivo, digamos así, centonario bastante común, ¿no? Que como dije recién, no es que eso esté estipulado en una ars poética, pero en la praxis se ve claramente. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere preguntar? Ana Cesur levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Ahí bajo. No, yo quería, me encantaron las exposiciones, estuvieron buenísimas todas. Nada, quería elogiar el trabajo sobre los textos que los tres hicieron en esta segunda parte, me encantó. Quería preguntarle a Julieta, no es una pregunta, simplemente me gustaría que te explayaras un poquitito más sobre el tema de la autoridad de Virgilio. Más que nada por esto último que comentaste casi al final de tu exposición, esto de que Virgilio le dice, bueno, yo vengo a explicar lo que yo hice, no lo que vos pretendés que yo haya hecho. Bueno, dónde se paraba Fulgencio en relación con, bueno, porque está tratando con un autor que tenía una carga de auctoritas, ¿no? Pero que por otra parte también tenía una serie de contenidos que no servían a su idiosincrasia. Entonces, nada, si podías contarnos un poquito más. Sí, hola Ana, gracias por tu intervención. Sí, es un conflicto que tienen todos los enciclopedistas tardoantiguos que abordan a Virgilio, porque por ejemplo, no sé, Servio tiene que dar clase con el texto de Virgilio y tiene que enseñar un latín, la norma latina en el siglo V con un texto, imagínense hagan la analogía de si tuviéramos que enseñar el español con el Quijote, qué sé yo, sería muy difícil. Y él todo el tiempo tiene que mantener este equilibrio entre no atacar a Virgilio, pero tampoco dejar que sus estudiantes hablen como hablaba Virgilio. Entonces siempre es él decía, ellos decían esto, nosotros decimos así. En el caso de Fulgencio, para mí acá es muy clave la cuestión de la parodia. Virgilio es un personaje que aparece, no hubo tiempo, por supuesto, para explayarse en eso, pero si uno lo compara con este Virgilio omnisciente, sabio, bueno, piadoso, qué sé yo, de Saturnalia, este es un señor, un viejo malhumorado que lo llaman y aparece y dice, ¿qué pasa? ¿No? Está como medio murmurando, como si estuviera medio y después lo pelea Fulgencio todo el tiempo. Entonces, para mí acá también,
yendo un poquito más lejos, que es algo que tampoco exploré hoy porque no había tiempo, yendo un poco más lejos, hay como una especie de crisis o de ruptura de la figura de autoridad dentro del texto, ya sea Virgilio o Fulgencio, y esto para mí está relacionado con la parodia y con otros rasgos que sitúan este texto ya en las matrices de la sátira menipea, que es otro género muy controvertido también, y cuyo rasgo principal o uno de los principales es justamente un narrador inepto, ¿no? La ruptura de esa mirada autorial en la que uno se descansa como lector para saber, bueno, ¿qué está mal? ¿Está bien lo que dijo Virgilio? ¿Está bien lo que le dice Fulgencio? No, esto está como completamente puesto sobre como eran eras movedizas, ¿no? Al final llega al final y dice, pero entonces todo lo que leímos no era que tenía razón, claro, Virgilio no, pero Fulgencio, pero tampoco Fulgencio. Bueno, eso es lo que hace como la sátira menipea a través de esta inestabilidad del narrador o incluso ineptitud del narrador, que uno la puede ver en el caso del Expositio, en Fulgencio, el discípulo, digamos, ¿no? El discípulo, el que está todo el tiempo tratando de que Virgilio diga lo que él quiere que diga y Virgilio de a poquito, creyendo a lo largo de toda la obra, se va volviendo más desobediente y más rebelde hasta que al final le dice, bueno, yo no vine a decir lo que vos querés acá, yo te voy a explicar mi obra, si te viene bien y si no, y ahora callate y escuchá, le dice en un momento. Bueno, y ahora callate y escuchá lo que sigo diciendo. Entonces ahí está problematizado. Esto que ya era un problema en textos no paródicos, como los comentarios, por ejemplo, que tomaban a Virgilio, acá está, para mí está tematizado como conflicto y además aprovechado para esta inestabilidad que, que acompaña la parodia y que le da a este texto como, para mí, este espíritu menipeo. No digo que sea una sátira menipea, es muy discutible, pero hay muchos elementos que apuntan en esa dirección. Y no nos ofrece nada a cambio, ¿no? Simplemente nos deja con la incertidumbre. No es un género que busque confortar al lector, es incómodo, ¿no? Busca incomodar. Uno dice, bueno, pero al final Virgilio es esta persona que no sé, que no es que escribió una obra que tampoco es tan cristiana como Fulgencio quiere que sea, pero tampoco puedo confiar en Fulgencio porque después él mismo dice, ¿no? Como esta como incomodidad que, bueno, es por donde se cuela toda la crítica, ¿no? Sí, Gracias, Julieta y Ana. de nada. Veo que Leonora también levantó la mano. Bueno, los felicito, muy, muy, muy interesantes las exposiciones. Bueno, básicamente hay como entre los críticos que buscan revalorizar la literatura tardoantigua, esta idea de pensar la literatura tardoantigua o emularla a los mosaicos, ¿no? Em, Básicamente por esta, como que estas elementos que son como como tesera y que se combinan en una composición que tiene sentido en el todo y no en las partes, pero la parte a su vez es muy relevante. Y esta cosa lúdica también. Y he leído también gente que está muy en contra de de acercar la poesía antigua a los mosaicos, básicamente porque el mosaico, en el argumento que leí, tiende más a representar, ¿no? Quisiera saber qué es lo que ustedes están pensando en relación a eso. Si les resulta la comparación entre, entre el texto literario tardoantiguo y el mosaico, si les resulta útil o no. Perdón, Leonora, es la pregunta hacia mí porque se me cortó justo. Básicamente, Marcos, Sí, sí, hacia vos. perfecto, perfecto. Sí, sí, debía entender la pregunta porque se me cortó 30 segundos. Eh, Tal cual, como decís vos, hay como una idea, la idea del mosaico viene ya de la década del 70-80, digamos, ¿no? Aplicado a texto tardo antiguo. Es un libro muy importante que se ha reeditado hace poco, pero que tiene un montón de ideas muy útiles, pero es cierto que tiene esta idea del mosaico de una perspectiva un poco peyorativa. El famoso libro de Michael Roberts, que se llama El estilo enjollado, algo así la Sí, traducción, en donde que sí, él trabaja esa idea, ¿no? Del sí, mosaico. Y hace poco, año 2019, el gran Philip Hardy
publicó un libro en donde se opone Sí, justamente a esa idea del mosaico. Yo un poquito me tomo lo que dice Philip Hardy, y por eso cité lo de Cristeva, porque dice, si para Cristeva, ¿no? Todo texto es un mosaico de citas, ¿qué haría que lo tardo antiguo sea particularmente intertextual, si toda la literatura es un mosaico, digamos, ¿no? claro, Entonces, ¿por qué aplicarla solamente a la literatura tardo antigua? A mí lo que me parece que no se puede negar que hay un carácter, sobre todo, yo me refiero solamente a los centones, ¿no? Que esta forma de sí, composición de los centones a partir de un desmembramiento primero, ¿no? De Virgilio, sí, para después volverlo a armar, tiene cierta idea, digamos, mosaiquista, si se quiere, pero siempre ha sido tomado desde un punto de vista peyorativo. O sea, habría que seguir tomando esa idea, ¿no? En cuanto a cómo se van uniendo los fragmentos, las téseras, como dijiste vos, pero el sentido nuevo es un sentido nuevo original de verdad. Esa es la diferencia. No es sí, solamente sí, una sí, recreación sí, del sí, mito, es otra cosa. sí, Están sí, haciendo otra cosa porque su contexto de producción sociocultural es diferente y eso es lo que hay total que cual, empezar a ver, digamos. claro. Es- Claro. mm. Gracias por la pregunta. No, por favor. Rodrigo levantó la mano también. Sí, y bueno, lo mismo, los tres me encantaron. Mi pregunta va para Gabriela. Eh, bueno, me pareció fascinante y corajudo presentar un trabajo así. Digo, primero porque además conocí esa poesía que no la conocía y me parece hermosa. Y porque además nos salimos de a veces de nuestros micromundos y podemos ver los ecos, ¿no? Que la circulación no es solo ver dónde están los manuscritos, sino quién lo leyó, quién lo reinterpretó, quién recuperó y cómo nos puede llegar a cosas muy, muy cercanas a nuestro corazón. Estoy muy sensible. Bueno, la pregunta es, Gabriela, ¿qué te llevó, qué te impulsó al trabajo? Es una cosa de la cocina, del historiador, ¿no? De la persona de letras, de la filóloga. Digo, ¿dónde está la pulsión inicial? Digo, dijiste que trabajás con medieval, todo lo que quieras, pero hay algo que nos lleva a hacer, y no solo a hacer líneas en el currículum, hay algo que nos conmueve un poco más. Tal vez no, pero ¿qué? Está bien, gracias Rodrigo por la pregunta. No, un aspecto por ahí medio específico y formal de tratar de hacer comprender eh, este seminario curricular de literatura medieval tiene una característica bastante particular. Primero que creo que es uno de los únicos que hay en el país. No sé en cuántas carreras de letras existe este espacio curricular. Y tiene en Bahía Blanca la particularidad de estar dictado por dos docentes distintas. Es decir, yo me hago cargo de la parte de lo que sería literatura medieval escrita en lengua latina y después la segunda parte del cursado de la asignatura es literatura medieval escrita en lenguas vernáculas. Entonces, por ahí lo que uno trata de hacer es borrar un poco ese límite tan tajante entre lo uno y lo otro y, y mostrar cómo en las búsquedas de estos nuevos discursos, esos diálogos muchas veces se dan por el propio bilingüismo cultural de los autores que están escribiendo en una lengua que no es materna. Tsiolkovsky dice que en latín, si algo es en este momento, en ese momento histórico, es una lengua paterna, porque nadie la habla como su lengua propia y ejerce esa función en la comunicación. Entonces, por ahí para buscar alguna forma de ver cómo se van enlazando, digamos, las dos lenguas en esas tradiciones, en esas transmisiones. Me gustó la referencia de Tsiolkovsky, un autor que lo uso mucho en la materia en esa primera parte, me gustó la referencia de Tsiolkovsky a Baudelaire, y cuando empecé a ver lo que hacía Baudelaire, lo que me resultó interesante es ver que Baudelaire se perdía al cantar de los cantares, es decir, estaba trabajando con la fuente medieval nada más, y mostrarle a los estudiantes lo interesante de cómo esa fuente medieval, ese texto medieval, que lo que hace es tratar de construir, algunos dicen que incluso es la primera pastorela, otros dirían que no, pero bueno, algunos críticos dicen que sí, esa primera pastorela está en latín, lo cual sería un horror, pero hay quienes lo sostienen. Esa idea en que en la búsqueda de un lenguaje amoroso en latín, el autor del texto lo que hace es fusionar la tradición clásica que tiene a disposición para esos temas, Ovidio, Horacio, no me metí en eso, el texto está trabajado, con el lenguaje del cantar de los cantares. Baudelaire esa parte no le interesa, se centra en el texto,
Pero lo interesante es que lo que trata de hacer Mariana Walsh, a mi entender, en esa construcción del texto, es lo mismo que hace el texto medieval, es decir, tratar de construir un discurso amoroso nuevo, articulando una tradición clásica en la que ya ahora está Baudelaire directamente, no Ovidio, no Horacio, y el lenguaje bíblico, para construir una voz enunciativa femenina distinta en Argentina en los 60, y que es algo que atraviesa bastante su poética, digamos, más seria de estos poemarios que ella califica como más para la parrilla, me gustaba esa metáfora, porque justamente ella trabaja mucho con textos de San Juan de la Cruz, trabaja con, bueno, por supuesto con textos bíblicos y demás, y ese epígrafe que está al comienzo, de hecho a mano, me parece que es un indicio claro de cómo ella va a sustituir de alguna manera la voz del cura como enunciador femenino de ese texto. La verdad que fue una clase que armé y le dije a Guillermo que tenía dos opciones para el workshop, una sobre Draconcio, que es el autor que estoy trabajando desde hace mucho tiempo, y esta otra que la había pensado en ese momento y que me pareció por ahí tenía que ver con Saemed y con ADEC en la parte argentina, del nombre de las dos agrupaciones. Así que bueno, agradezco la posibilidad de haberlo presentado desde ahí, y esa era un poco la idea, ¿no? Contar un poco la experiencia más bien docente de trabajar con estos temas, nada más. Ah, genial. No sé, y además es la última y es como una especie de condensación. Antigua, medieval, argentina, ¿no? Bien, continuamos con las preguntas o comentarios. Como simple comentario, yo le decía a Gabriela por mail que si ella optaba por esto que presentó, iba a ser el efecto sorpresa que toda reunión debería tener, ¿no? Y en esta ocasión lo tuvo. Bueno, creo que no hay más preguntas ni comentarios. Yo quiero nombrar a todos los expositores antes de darles la palabra a Guillermo, Claudia y Rodrigo para cerrar. Quiero agradecer entonces a Paola Druile, Tomás Fernández, Alejandra Liñán, Dolores Castro, Héctor Francisco, Esteban Noche, Eleonora de Lelechine, Fernando Ruchesi, Pablo Vierna, Marcos Carmiñani, Julieta Cardini y Gabriela Marrón por aceptar la invitación y bueno, deleitarnos con sus presentaciones. Bueno, en vistas que estamos cerrando este primer workshop, además del agradecimiento a todos los expositores que ha mencionado Belén, a todos los asistentes, quienes han estado en ambas jornadas. Lo primero que quiero decir es que espero que el año que viene repitamos el evento, que fijemos temas convocantes de interés para todos los estudiosos que pertenecen a ambas asociaciones. Vale la pena reiterar lo fructífero de estos encuentros. Y bueno, y agradecer de mi parte a Rodrigo la celeridad de las respuestas, la buena onda, si se me permite un término poco académico, con el que trabajamos desde el inicio, allá por un poco mitad del año pasado, que empezamos a ver esta posibilidad. Y bueno, y me parece que más allá, espero, no sé, Julieta, que no sea vanagloria, creo que ha salido todo muy bien, donde realmente ha sido un encuentro donde el cruce de campos ha sido muy fructífero y hemos escuchado excelentes exposiciones. Así que de mi parte personal y en nombre de ADEC, felicísimo con todo esto. Y bueno, y como les decía, espero que se repita. Bueno, yo no tengo mucho más para agregar. Escribo a cada una de las palabras de Guillermo. Le vuelvo a agradecer también la buena onda. Es un término que marca nuestra edad también, Guillermo. No sé qué se usará ahora, pero porque es importante, digamos, unir asociaciones, acercar gente y cuando todo se hace con buena onda es mucho más simple.
Y bueno, y eso, y que se repita, y trabajaremos para que se repita, y también que vino una cantidad de gente muy importante para esto, de ambas asociaciones, y nada, yo por mi parte estoy muy contento y agradezco a la gente que se sumó, porque si no hubiesen hablado ellos, no, no pasaría nada. Así que bueno, por mi parte. Y bueno, y agradezco también no sé, a Belén, que estuvo muy fuerte en la organización, a Analía Godoy también, desde SAEMED, digamos, son personas que son fundamentales para que estas cosas marchen también, ¿no? Quería mencionar también a No, Elina Barreto, a que Elina quería Ah, Elina que agradecerle. estuvo en A la... Elina, por favor, antes que nos olvidemos. Sí, Muchas Elina la vez gracias. Barreto de pasada. Bastante de ADE, que ha hecho toda la programación, programa y unificar toda la información que teníamos de este encuentro. Yo me sumo rápidamente a partir de la vicepresidencia del ADE, que es el lugar que ocupo, para felicitar a los presidentes, a tanto Rodrigo como Guillermo, que son los que realmente han trabajado previamente con reuniones para organizar este evento. Las felicitaciones que los invito a leer que aparecen en el chat, es decir, que aparentemente todas muy laudatorias, así que la gente también está muy contenta. Yo estoy muy contento de haberlos escuchado, agradecer a todos los que han participado y a Belén también en particular y a nuestros pasantes. Como decía Nailina, no queremos dejar de comentarles que su participación ha sido muy importante para todo lo que tiene que ver con la difusión, con el armado de los flyers y demás. Bueno, quedan ustedes entonces para cerrar con la promesa, supongo, de un próximo encuentro que ya veremos cuándo se realiza. Gracias. Bien, entonces cerramos, Guillermo, si te parece, hasta la próxima, hasta el próximo Exactamente. capítulo. Es Sí, raro señor. que en este país que no sabemos cuándo, hoy estamos también en medio de un paro universitario, esto yo olvidé Exacto. mencionarlo, muchos de nosotros trabajamos en la Muy bien. universidad pública, privada, pero nuestros salarios han sido fuertemente castigados. Eh, pero bueno, tenemos esperanza, ganas de trabajar, ganas de comunicar, y eso es lo que nos sostiene entre otras cosas. Así que ya nos Exactamente. encontraremos de vuelta. Tal cual. Exactamente. Bueno, por eso le pusimos Rodrigo primer workshop. Claro, es verdad, ese es optimismo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Exacto. Exactamente. Muy bien. Bueno, Bueno, los saludamos a todos entonces, nos despedimos y agradecimientos infinitos para todos los que han expuesto, colaborado, participado. hasta luego. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, gente, fue un placer. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, Fernando. Gracias, Fernando.